Cordial saludo, tutor y compañeros del curso de Ética para Pregrado de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Mi nombre es David Fernando Rosero Guerrero. En esta oportunidad voy a estar socializando a través de este video las posibles soluciones a la problemática que se abordó durante todo el contenido del curso. En esta oportunidad pues nos correspondió o se eligió más bien dentro del grupo la discriminación de género, la discriminación también por preferencias sexuales y vamos a, después de haber estudiado el tema, de delimitarlo, de identificar, de mirar sus causas, vamos a estar tratando de abordar unos temas que pueden ser la solución para esta problemática dentro de la sociedad. Solución a la problemática discriminación de género y discriminación de preferencias sexuales. Bueno, primero que todo, nosotros hicimos una delimitación de esta problemática y arrancamos por definir, tomar una definición concreta de en qué consta esta discriminación, y pues no es otra cosa más que el maltrato, trato desigual, deshonesto o injusto que se le causa a una persona por su género. Normalmente esto lo vemos en mujeres, es decir, que son las que más se discriminan, sobre todo en los lugares de trabajo, pero también afecta a hombres, a niños, ancianos, y también está el tema de la preferencia sexual. Es ahí entonces cuando nosotros como grupo quisimos identificar el problema, mirar dónde estaba, de dónde venía, y nos dimos cuenta que la discriminación se presenta en todos los ámbitos de la vida, tanto en el trabajo como en el hogar o en la familia, se presenta este tipo de discriminación. Entonces hay una legislación en muchos países, no en todos, es una legislación clara, donde primero que todo, pues se cuida los derechos humanos y se toma al ser humano como un ser vivo, indistintamente del género, a los cuales se le debe respetar sus derechos humanos. Sin embargo, en la realidad miramos que pues, no es así. Muchas veces en el trabajo hay discriminación, sobre todo en la carga laboral. Miramos que el trato hacia las mujeres es diferente que en los hombres, sobre todo en leyes salariales, donde a las mujeres se le paga menos tiempo. Esto porque muchos empresarios piensan que una mujer puede estar en embarazo, por ejemplo, y pierde el tiempo de trabajo. Entonces, este tipo de discriminaciones generó o desencadenó en leyes para defender a las personas. Bueno, quiero hacer un esquema general dentro de lo que es la legislación para avanzar en el tema y no quedarnos tanto en esto. Entonces, por ejemplo, en leyes nacionales, la equidad de género a favor de las mujeres es la ley 251 del 81, y también la ley del acoso laboral del 2006, la ley 1010. Hay muchas sentencias acerca de las personas homosexuales que pueden participar en las Fuerzas Armadas. Y también, por ejemplo, un caso en Colombia en el 2008 que se llama del señor Velandia, que tuvo derecho a la pensión de sobrevivencia porque digamos, el compañero sentimental falleció y se demostró que él era la pareja y pudieron pues, recibir la pensión. En Colombia aún no hay leyes acerca del matrimonio del mismo sexo y tampoco la adopción por parte de parejas homosexuales. Entonces este tipo de cosas todavía siguen afectando pues nuestra región. En cuanto a leyes también hay el tema de la igualdad salarial. Hay unos datos importantes donde, sobre todo en Latinoamérica, donde
muy pocas mujeres han sido incluidas en trabajos que realizan los hombres, muy poco, pero ha dado pie para que esto vaya cambiando. Año tras año podemos ver que las mujeres se desempeñan en labores que antes no lo hacían y se ha ido cambiando el concepto poco a poco, paulatinamente, porque es un inicio. Estamos diciendo que la sociedad colombiana está empezando a entender la idea del machismo, está empezando a dejar a un lado los prejuicios acerca de que la mujer debe estar en el hogar con los hijos y con las labores y los quehaceres del hogar. Poco a poco se ha ido mejorando y poco a poco se han ido identificando participaciones, por ejemplo, dentro de la política. Se ven mujeres ya congresistas, senadoras. Desde antes se podía o se sabía que no había derecho a votar, por ejemplo, y eso ha cambiado mucho. Bueno, entonces directamente ya queremos es presentar, lo quiero presentar en esta ocasión, cuáles son las soluciones o las posibles soluciones a la problemática. ¿Por qué posibles? Porque dependen mucho de cuánto la sociedad colombiana quiere aceptar esos cambios. Es un tema social, es un tema cultural, pero que sí se puede aplicar. Entonces, por ejemplo, primero que todo, para que no haya discriminación de género hacia la mujer o hacia las personas que tienen preferencias sexuales, debe haber una igualdad salarial en todo tipo. Se conocen datos relevantes del DANE donde un porcentaje muy pequeño de mujeres participa en cargos importantes como gerencias, como administraciones, eh, como interventorías, son escasas. Sin embargo, el contraste, pues como se los decía, es en el Congreso de la República, donde la mujer ya tiene un importante número de participación, un porcentaje importante. Esto es un ejemplo. Entonces, desde donde parten las leyes, se da el ejemplo de que no debe haber discriminación. Aún cuanto es más que, o el problema se detalla más cuando en empresas independientes a la mujer le pagan un salario menor que el del hombre. Los motivos son muchos, ¿no? Las justificaciones, pues hay varias, pero no son válidas ninguna. Y lo que se pretende es que las empresas pues tengan una igualdad salarial. Entonces, esa igualdad salarial debe crearse, debe delimitarse. Existen legislaturas acerca del tema, pero no están bien constituidas o bien definidas. Y cuando la igualdad salarial esté en todos y todos podamos participar, tanto hombres y mujeres, en las mismas condiciones, entonces esta solución inicial sería un paso importante para darle solución a la problemática. También deben existir políticas en empresas de inclusión. Son las dos cosas, ¿no? Políticas e inclusión hacen referencia a que la mujer debe participar más dentro de los temas relevantes, dentro de las juntas de los empresarios, dentro de la política. Debe estar más presente. Colombia aún no ha tenido una presidente mujer, entonces toda esa idea de machismo debe ir cambiándose. Entonces, pretendemos nosotros que esas políticas sean claras, sean directas y que el género sea indistinto en el momento de trabajar, de desempeñarse en un cargo, de hacer una actividad o de tener un rol, bien sea estudiante, sea padre de familia, sea trabajador, sea independiente, comerciante, la actividad que haga, pues su género no sea visto como un obstáculo o se mire a las mujeres como el sexo débil. Entonces, para eso también se propone crear unas redes de apoyo, porque a pesar de que han habido avances en el tema, todavía el machismo está disparado. El feminicidio en Colombia es alarmante, es estremecedor, es preocupante, donde se ve cifras que no se ve en otros países, donde asesinan a mujeres por temas matrimoniales principalmente.
tema de celos y temas conyugales. Entonces esta red de apoyo lo que pretende es, a través de una línea telefónica o internet, darle un apoyo a este tipo de mujeres o personas que se sientan discriminadas por su género, porque pueden ser hombres o mujeres. También ha habido empresas donde solo laboran mujeres y a los hombres los discriminan a labores, digamos, físicas que no implican mayor un acto intelectual. Entonces, también se ha presentado algunos informes, algunos casos, algunas denuncias, cuanto es más, de, acerca de esta problemática. Pero son casos aislados, pequeños. El grueso aquí es la discriminación a la mujer. Entonces, lo que se pretende es que con esta red de apoyo se le oriente a la persona que se siente en discriminación, le apoyen tanto a hacer una denuncia como le apoyen a reclamar sus derechos. Entonces, en ese orden de ideas se puede, a través de un servidor web, a través de una línea gratuita, un call center donde se brinde ese apoyo y las personas en discriminación puedan proteger su vida, sus derechos, porque muchas veces pasa eso, que las personas se quedan calladas y no hay denuncias. Entonces tenemos que empezar a cambiar esa concepción. ¿Cómo se cambia eso? A través de la cultura y educación, que es otra posible solución o un tema más que aporta a la solución de esta problemática. Desde ya sensibilizar a los niños, ya hay muchos proyectos pedagógicos, pero deben ser más claros, deben llegar a todas las comunidades, a todos los colegios, hacer entender que el hombre es un ser vivo, se lo debe tratar como humano, que hay un género hombre y mujer, sí, y que hay ciertas preferencias sexuales, pero que eso no implica que el trato sea diferente, que eso no implica que algunos reciban derechos y otros no. Esto debe ser claro en cuanto a la educación, en la cultura, en las familias, como sociedad todos, tener esa tolerancia, tener un entendimiento directo hacia el problema. Creo que es como la madurez de la sociedad, que la sociedad debe madurar, debe entrar en una capacidad ya pues de comprender que vivimos otros tiempos, de que el machismo no funciona, de que el hombre también puede desempeñar labores dentro del hogar y a través de muchos medios, incluso hemos visto propagandas, cómo el actual gobierno trata de luchar contra el tema, trata de hacer campañas de que el hombre también debe ser eh, participante de las actividades del hogar, como ya se ve en otros países donde la mujer es la que sale a trabajar y el hombre se encarga de los quehaceres del hogar, porque es un tema importante, eso no se puede quitar. Cuidar a los hijos, cuidar del hogar, eso es bastante relevante, entonces no podemos dejarlo a un lado, alguien lo tiene que hacer, pero no siempre la mujer. Entonces, es ahí cuando la sociedad debe cambiar. ¿Y desde dónde? Desde la educación, desde los niños, desde nuestras familias, porque mirábamos que había denuncias, y parece increíble, pero es así, donde muchos padres por su machismo se decepcionan cuando tienen una hija. Su primogénito no fue hombre sino mujer y entran a hacer discriminación en su propia familia, bullying, rechazo, humillación. Eso hace pues que el impacto sea directo con la persona discriminada, donde su autoestima, sus capacidades quedan nulas y la persona no se puede desempeñar bien en sociedad. Todo eso debe cambiar y se puede hacer. Muchos países ya lo han hecho, han aplicado pedagogía desde hace mucho tiempo y en Colombia está empezando a ver ese cambio, a entender que hijos e hijas están hechos del mismo material y que pueden desempeñar las mismas funciones unos que otros. Sí, hay labores de mayor fortaleza física y el hombre pues
se desempeña mejor en esto. Sin embargo, la mujer en sus propias condiciones los puede hacer. Hay muchos contrastes, por ejemplo, que un hombre jamás podría dar a luz a un hijo, en el sentido de la fortaleza que una mujer sí tiene. Entonces, si hablamos de fuerza, tal vez estamos midiendo mal el tema. Pero todo eso hay que tocarlo dentro de la cultura y la educación para poder solucionar todo este problema. Aparte, hay que ir cambiando los pensamientos religiosos versus los crecimientos estadísticos y demográficos, porque es verdad que la mujer lleva una matriz que tiene el privilegio de llevar la vida dentro de sí, cosa que no puede hacer el hombre. ¿Y qué sucede? Pues que estadísticamente, si una población decae, pues puede llegar a ser peligroso y puede llegar a ser una amenaza para el tema puede llegar a ser una amenaza para el tema del crecimiento poblacional. Pero no quiere decir que por el hecho de que ella pueda tener hijos, tenga que estar desempeñando labores dentro del hogar y no pueda realizarse como persona, no pueda estudiar, no pueda trabajar, y eso debe cambiar. Sí, está bien, la procreación es importante dentro del desarrollo de un país, pero bajo ciertas condiciones que se pueden hacer, que se pueden realizar. También en cuanto a la adopción de parejas del mismo sexo, también tiene que ser claro, tiene que estar delimitado. En Colombia se está aprendiendo a cambiar los conceptos, pero debe ser más detallado, debe ser más profundo. Pues a mi criterio pienso que debe ser caso por caso estudiado, aunque sea largo, difícil. Para eso hay jueces, hay, bueno, muchas formas, muchos procedimientos judiciales y legislativos que pueden ayudar a mejorar o a dar solución a un proceso, porque no todos están en la capacidad. Había que evaluar las condiciones de cada uno de llevar una familia y otros no. Muchos, hay una estadística muy destacada en que los colombianos de estratos 4, 5 y 6 ya no están pensando en tener hijos, sino en tener una mascota. Estos datos son, para mi criterio, son abiertamente sorprendentes, y otros estratos, en cambio, sí lo están pensando, sí lo contemplan aún. Entonces, todos estos temas de demografía tienen que estar claros, y el tema de discriminación pues tiene que estar claro. La población tiene que seguir creciendo y tenemos que vivir dentro del respeto y la tolerancia. Entonces, ¿por qué pongo en contraste la religión? Porque la religión aún sigue vendiendo ideas que no son adecuadas, vendiendo ideas negativas que realmente atentan contra la familia. Aparentemente la defienden, pero la familia actual ya no solamente puede ser padre e hijos, puede ser diferente en otras condiciones y no dejar de ser familia. Entonces, otra cosa es ya las costumbres, otra cosa es ya pensar que la mujer solo sirve para ciertas actividades domésticas y no dentro de la sociedad, en las industrias, en las empresas, en cualquier actividad que se desempeñe. Entonces, pues me parece a mí que cuando lleguemos a tener igualdad salarial, lleguemos a tener unas políticas de inclusión, que la red de apoyo que se propone se cree y se manifieste y sea funcional, y la cultura y educación en el hogar, en la familia, con los estudiantes se dé, y que la religión acepte que no son los tiempos antiguos, y que podamos al mismo tiempo garantizar el crecimiento de una población, pues entonces la discriminación de género ya no va a ser un problema, sino va a ser una experiencia que se tuvo más, y crecemos como sociedad y crecemos como personas. Hasta aquí mi exposición, les agradezco, que estén muy bien, que tengan un buen día.